Bienvenidos a otro vídeo más de Dummies Juegan a Juegos. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del Gang Rush Breakout. Sí, es un juego que nos ha hecho llegar la Asociación de Bucaneros del Rol para que le echáramos un vistazo y hiciéramos un tutorial para vosotros. Y por ello les queríamos dar las gracias y por eso y por el apoyo que nos ofrecen siempre. Y nada, os dejaremos en la información del vídeo los links a sus redes sociales para que les echéis un vistazo y les apoyéis y les sigáis. En Gang Rush Breakout nos metemos en la piel de unos peligrosos gángsters que al volante de sus coches tratan no solo de quemar llanta en una alocada persecución, sino que además tratarán de sacar el mayor botín posible con ello. Gang Rush es un juego competitivo de 3 a 5 jugadores. Sí, la verdad es que no lo conocíamos hasta que nos lo han enviado los bucaneros y nos ha sorprendido para bien, positivamente. Es un juego muy fácil de aprender a jugar, que a muchos jugadores es mucho más divertido aún y sobre todo para lo que cuesta, viene un montón de contenido en la caja y tiene una puesta en escena muy espectacular. Y nada, como ha dicho, es un juego muy fácil de jugar y para haceroslo más fácil todavía os vamos a hacer un tutorial muy resumido y muy rápido de las reglas del juego. Y lo primero de todo va a ser empezar a montar el tablero. Primero de todo montamos el tablero de juego, que en este caso va a ser un puente en el cual se va a dar a cabo nuestra vertiginosa carrera. Amontonamos a mano el resto de obstáculos para poderlos ir usando a lo largo de la partida. En función del número de jugadores, configuramos los obstáculos iniciales que van a quedar al final del puente. Para 5 jugadores, ponemos 5 contenedores al final de la zona 3. Para 4 contenedores al final de la zona 4 y un policía con barrera. Para 3 jugadores, 3 contenedores al final de la zona 5 y 3 oficiales de policía, uno de doble barrera a un lado. Barajamos la pila de fichas de obstáculos y pones el montón sobre la mesa o 2 montones si no quieres que se te caigan de primeras. Y después desplegamos 5 boca arriba. Después hacemos lo mismo con las mejoras, solo que estas las ordenamos, dejando las doradas, también conocidas como mejoras permanentes, más próximas a la pila, después las azules, también llamadas mejoras temporales, a continuación las metálicas, que son las mejoras instantáneas, y por último las grises, que son las penalizaciones. Después, empezando por el jugador más joven, elegimos uno a uno nuestro coche favorito. Cada uno tiene una habilidad especial, los sitúa en una de las 5 casillas iniciales y recibe la cantidad de dinero indicada en la misma. Por último, cada jugador obtiene una rampa y coge el dial correspondiente a su coche, poniendo la velocidad a 0 y el medidor de resistencia del coche entero, dejando todos los círculos en verde. El objetivo del juego no es terminar primero la carrera, sino ser el jugador que termina con más dinero la partida. Pero al mismo tiempo, el que termina último en la carrera queda automáticamente descalificado, independientemente de la cantidad de dinero que haya ido amasando. Y en función de la posición en la que hayamos entrado en la carrera, vamos a tener un bonus muy significativo, con lo cual no gana el que llega primero, pero llegar el primero ayuda bastante a ganar en el juego. Se trata de una carrera de ida y vuelta. Tenemos que llegar a la última zona antes de la barrera de contenedores, hacer un derrape con cambio de sentido y volver corriendo y pegando tiros de nuevo a toda pastilla y salir por donde hemos empezado. A ver, no es que tenga mucho sentido darse toda la carrera para luego escaparnos de por donde hemos venido, pero bueno, lo importante no es eso, lo importante son los tiros y los coches y la diversión y sobre todo los tiros. La mecánica es muy simple. Hay una primera fase de colocación de obstáculos y luego cada jugador realiza sus acciones. Os vamos a explicar con detalle cómo funciona cada mecánica. Al inicio de cada turno tenemos que definir el orden de iniciativa de los jugadores. El jugador más adelantado será el jugador inicial y seguimos decidiendo uno a uno el orden con el resto de jugadores. Si hubiera 2 empatados en su posición, tendrá prioridad el que tenga mayor velocidad en el dial en ese momento. Y si aún así estuvieran empatados, tendrá la prioridad el jugador que esté más pegado al borde derecho del puente. Al inicio de cada turno también desvelamos 5 nuevos obstáculos de la pila de obstáculos. Empezando por el jugador que va más retrasado en la iniciativa, vamos eligiendo uno a uno los obstáculos y los vamos colocando sobre el terreno de juego, con 2 condiciones. Primero, los tendríamos que colocar en una casilla en la que no hubiera ningún obstáculo y segundo, no podríamos poner ese mismo tipo de obstáculo
colindante a otro obstáculo del mismo estilo, del mismo tipo. Por lo tanto, este lo podríamos poner aquí, que está pegado a un obstáculo, pero no son del mismo tipo. Y así el siguiente jugador, que por ejemplo elegiría este, y lo podemos poner aquí, que está pegado a un obstáculo, pero no a uno del mismo tipo, hasta que nos vayamos quedando sin ningún obstáculo. Si fuéramos menos de 5 jugadores, una vez que todos los jugadores han colocado su obstáculo, vuelve a empezar el último, así hasta quedarnos sin ninguna ficha. Empezando por el jugador que va el primero, cada jugador va haciendo su turno 1 a 1. Primero tiramos los 5 dados de acción. Cada vez que hagamos una tirada podemos apartar el número de dados que queramos y con el resto volver a hacer hasta 2 rerolls o volver a tirar 2 veces. Y en cada una de las tiradas podemos ir separando o acumulando los dados que nos gusten. O directamente podemos no hacer ningún reroll, no repetir ninguna tirada y quedarnos con la mano inicial. Los dados tienen diferentes resultados y no se van a aplicar todos al mismo tiempo. En primera instancia vamos a resolver estos resultados. Este resultado indicaría que podríamos reparar un punto de estructura de nuestro dial y con este resultado todo lo contrario, estaríamos perdiendo un punto de estructura de nuestro dial. Así que tendríamos que poner el resultado que nos hayan dado los dados. Estos dados se compensan unos con otros, es decir, si al final de la tirada hemos sacado uno de cada, pues ni perdemos ni ganamos, nos quedamos igual. Al hacernos uno de daño, igual que con cualquier otro efecto del juego que nos haga perder uno o más de puntos de estructura, perderemos también $100 por cada punto de daño que recibamos. No solamente en esto, sino en cualquier momento que perdamos puntos de estructura, perdemos un número de dólares o de billetes igual a los puntos de estructura que hemos perdido. Después de aplicar este resultado, iría el del control de velocidad. En función del número de veces que saquemos este icono, podemos modificar nuestra velocidad de nuestro coche, o bien para bajar o bien para subir. Y la velocidad que tengamos va a ser la que a continuación nos dé el número de casillas que podemos mover. Cada múltiplo de 10 nos da una casilla. Entonces con 30 pues podremos mover 3 casillas. Una vez que hemos aplicado el daño o subido puntos de estructura y hemos modificado el dial, lo siguiente será aplicar estos resultados. Los disparos, las maniobras, que además se combinan con las del dial. Veis que en función de la velocidad a la que vayamos, aquí vamos a tener un número gratuito de maniobras. Cuanto más rápido vaya el coche, menos maniobrabilidad va a tener. Y cuanto más despacio, más maniobrabilidad. Esto equivale a resultados de dados de maniobras. ¿Para qué nos sirven las maniobras? Necesitamos al menos 2 maniobras para girar una casilla. Es decir, si yo quiero ir de aquí a esta casilla, necesito gastar 2 maniobras. Entonces, si por ejemplo estuviera actuando el coche rojo y fuéramos a una velocidad de 40, tendríamos una maniobra gratuita. Con otro resultado de maniobra podemos hacer un giro. Entonces, si podemos hacer 4 casillas de velocidad, si empezáramos aquí, pues antes de hacer el primer punto de movimiento, podríamos utilizar las 2 maniobras para colarnos por el carril derecho y luego avanzar el resto de la velocidad. Esto se considera que hemos avanzado una casilla además de hacer la maniobra y luego tenemos 1, 2, 3 puntos más de movimiento. Al igual que en las maniobras, los disparos se pueden hacer en cualquier momento del movimiento de mi conductor. Pero salvo en casos concretos de coches especiales o equipamientos especiales, el disparo siempre va a ser hacia adelante. Si a la hora de hacer un disparo, por ejemplo, si estamos aquí y disparamos al coche delante, por cada símbolo de disparo que estemos utilizando le vamos a hacer 1 de daño y, como dijimos, va a perder $100 por cada punto de daño que reciba. El dinero que perdemos automáticamente se cae sobre la casilla en la que está el coche que lo pierde. Y si más adelante, este coche ya está por aquí, algún coche pasa por encima de él, pues se lo lleva a su reserva y se queda con él, con este dinero. Si en vez de disparar un coche,
disparamos a una barrera, por cada punto o disparo que hagamos podríamos quitar una barrera. Y si en vez de disparar a una barrera disparáramos a la policía, lo que haríamos es empujar a la policía a cualquier casilla lateral en la que se encontrase. Por ejemplo, aquí. O si estuviéramos aquí y disparásemos, pues o bien aquí, donde prefiramos. Si cuando terminemos el turno nos hemos dejado algún dado sin utilizar, por la razón que fuera o no nos viniese bien, obviamente menos este, que este no tendríamos opción de descartarnos de él, ganaríamos $100 por cada dado que no hayamos utilizado, porque sería como si lo estuviéramos vendiendo. Con esto ya sabemos la mecánica básica del juego y cómo se llevan a cabo los turnos. Sí, únicamente nos quedaría por ver cómo es el tema de los choques, cómo funciona y algunas sinergias derivadas de esto directamente en el juego. Y que al final es lo que le da más emoción al juego: los choques, la velocidad, las carreras y sobre todo los tiros. Para derrapar con un coche tendremos que utilizar al menos 3 símbolos de maniobra. Acordaros que en el dial también tenemos un número gratuito siempre de maniobra, según la velocidad que tengamos. Entonces, al final de nuestro movimiento, poned que por ejemplo terminamos aquí nuestro movimiento, usamos las 3 maniobras para dar la vuelta al coche, derrapando, y nos damos la vuelta a 180 grados y nos quedamos con velocidad 0. Hemos derrapado y se nos queda parado el coche. Al final de todo este movimiento también podemos seguir usando los iconos para hacer disparo. Como dijimos en el setup, todos los jugadores empiezan con una rampa al inicio de la partida. Para poder usarla, antes de tirar los dados, al inicio de nuestro turno, tenemos que declarar su uso y la ponemos delante nuestra. Para poder usarla, nótese que es en un solo sentido, es decir, si viniéramos en esta dirección, se consideraría un obstáculo igual que un contenedor de estos. Luego hacemos nuestra tirada inicial de dados, como siempre, en cualquier turno, y realizamos el salto. El salto va a ir en función de la velocidad a la que vayamos. Si tenemos velocidad 4, pues haremos 1, 2, 3, 4 y saltaremos por encima de todo lo que hubiera aquí debajo. ¿Qué es lo que pasa? Que además, después de realizar el salto, tenemos que tirar un dado, que nos va a dar la calidad del salto que hayamos hecho. Si obtenemos el resultado verde, va a ser un salto perfecto, excelente, con lo cual vamos a caer en el sitio sin mayor efecto. Si tuviéramos cualquier otro símbolo que no fuera el rojo, cualquier otro, sea el de velocidad, etcétera, entonces también va a ser un buen salto, pero nos vamos a hacer un punto de daño en la estructura y vamos a soltar en el sitio un billete, como siempre. Y en caso de que nos salga el resultado rojo, pues este es el más catastrófico, porque nos quedaremos una casilla cortos, caeremos aquí, y en vez de un punto de estructura perderemos 2 puntos de estructura y $200. Como es lógico, siempre vamos a saltar hacia adelante, nunca en diagonal. Si cayéramos encima de cualquier obstáculo, resolveríamos normalmente el efecto del mismo, como si fuéramos circulando. Si en vez de eso cayéramos sobre un coche, cayéramos aquí encima, pasaría lo siguiente: perderíamos un punto de estructura, $100, y el coche de abajo también. Lo que pasa es que los $100 que suelta este, los va a coger este de aquí abajo, y los suyos se quedan en la loseta de abajo sin que lo pueda coger este, porque este lo que haría sería rebotar en una de las 3 casillas que hacen semicírculo enfrente del vehículo al que caemos. Si aquí donde caemos hubiera otros obstáculos, por ejemplo, fuera así, siempre que haya una casilla libre tenemos que caer sobre la casilla libre, estamos obligados. O si este obstáculo, por ejemplo, fuera un coche, tendríamos que seguir cayendo sobre la casilla libre. Pero si todas las casillas estuvieran ocupadas, el jugador que rebota estaría obligado a rebotar encima de un coche y se volvería a producir el mismo efecto que en el primer rebote, es decir, que volvería a perder un punto de estructura, $100, lo coge el de abajo, que pierde también un punto de estructura y deja $100 abajo. Y volvemos a resolver el rebote. Este rebote incluso nos puede llegar a hacer que saltemos fuera del puente. Durante la partida podemos chocar contra un montón de cosas y de muy diferente manera. Y recordad que siempre vamos a perder $100 por cada punto de estructura que perdamos, que situaremos siempre debajo del coche donde se haya dado a cabo la colisión. Si chocamos lateralmente porque alguien nos haya empujado contra el contenedor,
perderemos un punto de estructura y dejaremos los $100 debajo. Pero si chocáramos frontalmente, en ese mismo momento reduciríamos nuestra velocidad a 0 y reduciríamos los puntos de estructura equivalentes a la velocidad a la que fuéramos. Si fuéramos a 20 por hora, pues entonces perderíamos 2 puntos de estructura, 3, 4 y así. Si por contra chocáramos contra otro coche, por ejemplo contra este, al chocar, cuando tuviéramos que avanzar una casilla más y provocáramos ese coche, ese punto de movimiento lo perdemos. Y además empujamos al coche con el que hemos chocado en la dirección en la que hemos chocado contra él, es decir, en este caso hacia adelante. Si por ejemplo viniéramos por aquí y girásemos, chocaríamos y le empujaríamos contra esto y volvería a aplicarse otro punto de daño. En un choque de esta manera, cada uno perdería un punto de estructura y $100. El coche contra el que chocamos, si es desplazado, siempre va a aplicar de manera regular los efectos de un choque, como si fuera él el que se estuviera moviendo. Si por contra ambos coches circularan en dirección contraria y chocasen de frente, habría que sumar la velocidad a la que iban los dos, y ese sería el daño que recibirían cada uno de ellos. Y además el que fuera más rápido, por ejemplo pongamos que este va más rápido, desplaza una casilla al otro y automáticamente la velocidad de ambos coches se reduce a 0. Si a la hora de chocar, por ejemplo, este estuviera parado porque por lo que sea se ha estropeado y se ha quedado aquí parado y le hemos dado la vuelta, y este chocara, se haría exactamente igual, solo que claro, no habría que sumar más velocidades porque la velocidad de este sería 0. Y si este ya tiene a 0 los puntos de estructura, no puede perder más puntos de estructura, y como no pierde puntos de estructura, tampoco pierde dinero. También puede suceder que por motivo de uno de estos choques, uno de los coches pues se acabe en el agua. Es decir, por ejemplo, yo me muevo aquí y con muy mala fe giro hacia la izquierda, solo que choco con este, no me puedo mover, pierdo ese punto de movimiento, pero este, claro, la opción es caer al agua. Esto es algo que si por ejemplo le haces a tu novia no le va a hacer mucha gracia, te lo digo por experiencia. El jugador que ha caído fuera al final del turno puede gastar $500 para que venga una grúa y le remolque a la casilla desde la que ha caído. Si por ejemplo esa casilla ha dejado de estar disponible porque el rufián que nos ha tirado la ha ocupado, tendríamos que ponernos en una casilla colindante a esta. Si en algún momento nuestro coche perdiera todos los puntos de estructura, en ese mismo momento su velocidad se reduciría a 0 y le daríamos la vuelta. A no ser que el chocar, por ejemplo, contra un obstáculo parado fuera lo que nos dejara en 0 puntos de estructura. En ese caso nos hemos empotrado y nos quedamos así mirando hacia el frente, igual a 0 de velocidad, y automáticamente se terminaría nuestro turno. Para arreglar los puntos de estructura de un coche, siempre y cuando estemos parados, estemos 0 por hora, gastando $200 podemos arreglar todos los puntos de estructura del coche. Esto lo podemos hacer no solo cuando el coche se ha quedado a 0 de vida, sino que en cualquier momento que el coche por la razón que sea esté parado, podemos decidir gastar $200 y arreglarlo entero. Si en algún momento tienes que contratar una grúa o necesitas hacer una compra y no te queda ni un duro, puedes endeudarte y coger billetes negativos. Además, mientras estés en deuda, no pierdes puntos de estructura, pero al final de la partida restas los billetes negativos del botín final. Hasta aquí nuestro tutorial de hoy. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil. Si después de ver el vídeo, como siempre, os queda cualquier duda, dejadnos un comentario y encantados os respondemos. O bien nos podéis buscar también en Instagram, que os vamos a dejar aquí en la información del vídeo nuestro link, y nos preguntáis a través de ahí, o podéis interactuar con nosotros para lo que os apetezca. Y si encontráis algún fallo u omisión, hacednoslo saber y pondremos en la información del vídeo la corrección. Así es, y darles una vez más las gracias a los bucaneros y encantados en que nos sigan enviando más juegos. De hecho, eso es fantástico, y así podemos seguir haciendo tutoriales que ahora cuando termine el vídeo, si pulsáis a los dados que van a aparecer aquí, os suscribís y os llegarán esos mismos tutoriales o otros vídeos de cosas que nos gustan y nos apetecen enseñaros y hacer y que veáis. Así que hasta luego. Hasta ahora.